La verdad sobre los aumentos de margen no es lo que la mayoría cree. Los precios suben, los márgenes suben, el pánico se extiende y la misma pregunta regresa en cada ciclo. ¿Se trata de una supresión o del fin del mercado alcista? La mayoría deja de pensar en ese momento, justo cuando la emoción reemplaza a la estructura. Pero detrás de cada aumento de margen hay un sistema que reacciona a algo ya construido mucho antes de que el público lo note. El problema no es si los metales deberían subir. El problema es quién controla el mercado cuando la volatilidad explota. Y si malinterpreta esto, malinterpretará cada movimiento importante que se produzca a continuación. Porque lo que impulsa los precios a la baja a corto plazo también puede revelar la fuerza real de la tendencia subyacente. Al final de este análisis, la pregunta ya no será si comprar en la caída, sino si comprende qué protegen realmente los aumentos de margen y a quién protegen primero. Bienvenido a Boring Currency. Si ha superado más de un ciclo de mercado a lo largo de sus años, o si está construyendo algo que requiere comprender lo que otros pasan por alto, considere quedarse con nosotros. No porque prometamos respuestas cómodas, sino porque examinamos las preguntas incómodas que preservan el capital. Nos gustaría saber desde dónde nos acompaña hoy. Los mercados pueden ser globales, pero comprenderlos a menudo comienza con una perspectiva local. Ahora, examinemos qué representan realmente los aumentos de margen de los cómics y por qué la verdad dista mucho de donde la presentan los titulares. El debate sobre los aumentos de margen de los cómics en la plata y el oro suele comenzar con la emoción más que con la estructura. Cada vez que se elevan los márgenes, las mismas conclusiones se propagan rápidamente por los parqués y las formas de inversión. Algunos observadores ven una supresión deliberada de precios. Otros lo interpretan como una señal de que el mercado alcista está terminando. Muy pocos se detienen a examinar qué son realmente los aumentos de margen, por qué ocurren y qué revelan sobre la condición subyacente del mercado. Este patrón se repite con notable consistencia. Los precios suben bruscamente, a veces drásticamente. Entonces, la bolsa anuncia aumentos de margen. El pánico sigue casi de inmediato. Los inversores que confiaban horas antes, de repente, lo cuestionan todo. La narrativa cambia de oportunidad a conspiración en una sola sesión de negociación. Pero el margen no es control de precios, es control de riesgo. Esta distinción es crucial. Sin embargo, sigue siendo ampliamente malinterpretada. Los mercados de futuros se basan en el apalancamiento, y este amplifica tanto las ganancias como las pérdidas. Cuando la volatilidad aumenta bruscamente, el riesgo para el sistema aumenta. Incluso si la tendencia a largo plazo se mantiene intacta, la bolsa no existe para garantizar que los precios suban o bajen. Existe para garantizar que las operaciones se liquiden y se cumplan las obligaciones. En sesiones recientes, la plata y el oro experimentaron movimientos intradía extremos. No se trataron de revalorizaciones graduales impulsadas por inversores a largo plazo que tomaron decisiones prudentes. Se trataron de oscilaciones rápidas que ocurrieron durante periodos de baja liquidez, a menudo en torno a días festivos o días de bajo volumen de operaciones. En estos entornos se necesita menos capital para fluctuar drásticamente los precios. Es entonces cuando el apalancamiento se vuelve peligroso, no solo para los operadores individuales, sino también para las instituciones que se interponen entre los operadores y la bolsa. El mercado de futuros no es un lugar donde el metal físico intercambie de manos en ningún sentido significativo. Es un mercado financiero diseñado principalmente para la cobertura y la transferencia de riesgos. Los mineros lo utilizan para fijar precios de venta futuros. Las refinerías lo utilizan para gestionar la exposición. Los fabricantes lo utilizan para presupuestar los costos de producción. Las grandes instituciones lo utilizan para ajustar la asignación de carteras. Los especuladores proporcionan liquidez a todos estos participantes, pero también introducen inestabilidad cuando el apalancamiento se lleva demasiado lejos. Cuando la volatilidad se dispara repentinamente, la bolsa debe asumir que algunos participantes podrían no ser capaces de cumplir con las llamadas de margen si los precios se revierten bruscamente. Aquí es donde entran en juego los aumentos de margen. No son decididos por un grupo de personas que reaccionan emocionalmente a la dirección del precio. Son activados por modelos que miden la volatilidad, la concentración del interés abierto y el riesgo sistémico. Cuando los precios se mueven demasiado lejos, demasiado rápido, los márgenes suben automáticamente para asegurar que los participantes que publican operaciones puedan sobrevivir a movimientos adversos. Este mecanismo no es exclusivo de los metales preciosos.
Se aplica a todos los mercados de futuros: petróleo, granos, divisas, índices bursátiles. Todo mercado apalancado opera bajo el mismo principio básico. Cuando el movimiento excede los parámetros normales, el costo de participación aumenta. Esto es intencional, no accidental. Un detalle clave que a menudo se pasa por alto es que los aumentos de margen no comienzan a nivel de la bolsa. Los comerciantes de comisiones de futuros, los intermediarios, que compensan las operaciones para los clientes, con frecuencia aumentan los márgenes internamente antes de que la bolsa actúe. Lo hacen para protegerse. Si un cliente liquida una posición apalancada, la firma de compensación se hace responsable de esa pérdida. Ninguna firma está dispuesta a asumir ese riesgo durante periodos de volatilidad extrema. Este sistema de margen estratificado explica por qué las subidas de margen suelen ir seguidas de caídas repentinas de precios. Los operadores con un alto apalancamiento se ven obligados a reducir posiciones. Algunos salen voluntariamente, reconociendo el nuevo entorno de riesgo. Otros son liquidados automáticamente cuando sus cuentas ya no pueden soportar sus posiciones. Esta presión vendedora puede superar temporalmente el interés comprador, incluso si la tendencia general se mantiene alcista. La caída de precio subsiguiente no demuestra que la demanda haya desaparecido. Es evidencia de que el apalancamiento se redujo. Esta distinción es importante porque replantea toda la narrativa. Si los aumentos de margen se diseñaran para suprimir los precios permanentemente, los repuntes no se reanudarían posteriormente. Sin embargo, la historia demuestra que, tras correcciones impulsadas por el margen, los precios suelen estabilizarse y recuperarse. Este comportamiento sugiere que existe una demanda estructural subyacente a la volatilidad. Comprender esto cambia la interpretación de estos eventos. La pregunta ya no es si alguien está manipulando el mercado, sino qué tipo de participantes impulsaban los precios justo antes del aumento de margen. Si el movimiento se basó principalmente en el apalancamiento, la corrección será profunda. Si se apoyó en la demanda real, la corrección será brusca, pero temporal. Aquí es donde la mayoría de los inversores cometen su error crítico. Reaccionan al movimiento de precios sin comprender la estructura que lo produjo. Ven la caída y asumen el fracaso. Pasan por alto lo que la caída realmente revela sobre quién permanece en el mercado una vez que sale el dinero prestado. Detrás de cada aumento de margen se esconde un mecanismo que la mayoría de los participantes del mercado desconocen. Opera en capas, cada una respondiendo a diferentes desencadenantes y protegiendo a diferentes entidades dentro del sistema. Comprender estas capas revela por qué los movimientos de precios tras los anuncios de margen a menudo parecen más violentos de lo que el propio anuncio sugeriría. El proceso no comienza en la bolsa, sino dentro de las propias empresas de compensación. Estos intermediarios se interponen entre los operadores individuales y la cámara de compensación central. Monitorean las posiciones de los clientes continuamente, realizando cálculos de riesgo que se actualizan en tiempo real. Cuando la cartera de un cliente comienza a mostrar signos de estrés, la empresa de compensación no espera la acción a nivel de la bolsa. Aumenta los márgenes internamente, a veces en cantidades muy superiores a las que la bolsa finalmente exigirá. Esta acción preventiva crea una primera ola de presión invisible. Los operadores que reciben estas llamadas de margen internas a menudo desconocen que se avecinan aumentos en toda la bolsa. Simplemente se enfrentan a una decisión repentina: depositar más capital o reducir posiciones. Muchos optan por la reducción. Estas ventas comienzan incluso antes de que el público sepa que se está produciendo un evento de margen. Cuando la bolsa finalmente anuncia su propio aumento de margen, se produce una segunda ola. Esta es visible y está documentada. Aparece en titulares y alertas de trading. Pero para entonces, el mercado ya ha absorbido la primera ronda de liquidaciones forzadas. Lo que los observadores interpretan como el inicio de una ola de ventas es, en realidad, su continuación. La propia bolsa utiliza modelos de volatilidad que miden la fluctuación de los precios durante periodos específicos. Estos modelos no reaccionan a la dirección. Un movimiento brusco al alza desencadena la misma respuesta que un movimiento brusco a la baja. El sistema mide la desviación de los rangos normales, no si los alcistas o los bajistas están ganando. Cuando la desviación estándar supera los umbrales predeterminados, los requisitos de margen se ajustan automáticamente. Es crucial comprender esta automatización. No hay una reunión de comité para decidir si se debe permitir que la plata o el oro sigan subiendo. Hay algoritmos que procesan datos y generan resultados.
El factor humano interviene únicamente al establecer los parámetros de dichos algoritmos, y estos se establecen para proteger la integridad del sistema, no para favorecer ningún resultado en particular. Lo que hace únicos a los metales preciosos es la composición de los participantes en estos mercados. A diferencia de los instrumentos puramente financieros, los futuros de oro y plata atraen a una combinación de operadores de cobertura comerciales y especuladores, con horizontes temporales y estructuras de capital muy diferentes. Las mineras que entran al mercado para cubrir la producción futura operan con restricciones completamente diferentes a las de los operadores de impulso que entran para aprovechar una ruptura. Los participantes comerciales suelen mantener un apalancamiento bajo en relación con su capital total. Una empresa minera que cubre 6 meses de producción no está apostando por la dirección del precio, está asegurando la rentabilidad de las operaciones ya planificadas. Cuando los márgenes aumentan, estos participantes rara vez se enfrentan a liquidaciones forzosas, disponen del capital para atender las demandas y consideran sus posiciones como necesidades operativas en lugar de apuestas especulativas. Los especuladores, sin embargo, operan de forma diferente. Muchos utilizan el apalancamiento máximo permitido para buscar aumentar la rentabilidad de un capital limitado. Cuando los márgenes aumentan, sus posiciones se vuelven matemáticamente insostenibles casi de inmediato. No pueden cumplir con los nuevos requisitos sin liquidar otras posiciones o abandonar la posición por completo. La mayoría opta por la liquidación. Esto crea un impacto asimétrico que alimenta las teorías conspirativas. Los grandes participantes comerciales continúan operando con normalidad, mientras que los pequeños especuladores se ven obligados a retirarse. Desde fuera, esto parece coordinado. Desde dentro, es simplemente la consecuencia natural de diferentes estructuras de capital que responden al mismo cambio de reglas. La presión vendedora que sigue a los aumentos de margen proviene casi en su totalidad de esta liquidación forzada. No se trata de una venta discrecional basada en cambios en las perspectivas del mercado. Se trata de una venta mecánica impulsada por la especulación institucional. Se llenan de participantes que operan por convicción en lugar de por la gestión de capital. Esta convergencia comprime el tiempo de forma que tensiona cada capa del sistema de compensación. Posiciones que normalmente se acumularían durante meses aparecen en cuestión de días. El capital que normalmente fluiría gradualmente entra de repente. El mercado de futuros, diseñado para gestionar un volumen constante, se encuentra gestionando un crecimiento exponencial del interés abierto durante plazos más cortos. En este preciso momento, la bolsa se enfrenta a un cálculo incómodo. Si los niveles actuales de apalancamiento persisten y los precios se revierten bruscamente, es probable que se produzcan fallos en cascada. Las empresas de compensación podrían sufrir pérdidas que superen sus reservas de capital. La liquidación podría verse cuestionada. La confianza en todo el sistema podría fracturarse. La disyuntiva se hace evidente: aumentar los márgenes preventivamente o arriesgarse a un colapso sistémico. Lo que sigue al anuncio de los márgenes suele denominarse corrección. Pero ese término ignora el mecanismo real. No se trata de que los mercados encuentren un nuevo equilibrio de forma natural. Se trata de un desapalancamiento forzado impuesto por requisitos matemáticos. Los operadores que creían firmemente en precios más altos horas antes siguen creyendo en la misma tesis. Simplemente ya no poseen la estructura de capital para expresar esa creencia mediante posiciones apalancadas. La venta resultante es indiscriminada. Las posiciones rentables se cierran junto con las perdedoras. La convicción es irrelevante cuando las matemáticas de la cuenta exigen acción. Esto crea oportunidades para quienes tienen capital paciente y no tienen restricciones de apalancamiento. Pero también crea distorsiones temporales de precios que no guardan relación con los fundamentos subyacentes de la oferta y la demanda. Aquí surge la distinción crítica que la mayoría de los análisis pasan por alto. Durante estos eventos, el mercado de futuros se desvincula temporalmente de los mercados de metales físicos. Los precios del papel pueden caer drásticamente mientras que las primas físicas se mantienen elevadas o incluso aumentan. Los operadores no informan cambios en el comportamiento de compra. Los usuarios industriales continúan comprando sin interrupción. Los bancos centrales mantienen programas de acumulación. La dislocación existe completamente dentro del nivel financiero apalancado. La plata lo demuestra con mayor claridad debido a su naturaleza dual.
A diferencia del oro, que funciona principalmente como activo monetario y reserva de valor, la plata cumple fines industriales esenciales. La fabricación de productos electrónicos, la producción de paneles solares, las aplicaciones médicas y la purificación de agua requieren un suministro continuo de plata. Estos usuarios no alteran el consumo porque los operadores de futuros recibieron llamadas de margen. Esto crea un límite bajo la volatilidad de los futuros que los especuladores a menudo pasan por alto. Cuando la venta con apalancamiento se agota, la demanda física persiste. Dicha demanda eventualmente reafirma la presión sobre los precios de los futuros independientemente de lo ocurrido durante el evento de margen. La pregunta no es si los precios se recuperan, sino cuánto tiempo persiste la dislocación. La duración depende de si el nuevo apalancamiento se reconstruye rápidamente o si el mercado transita hacia una estructura menos especulativa. Si los especuladores reingresan inmediatamente con un alto apalancamiento, el ciclo se repite. La volatilidad regresa, los márgenes vuelven a subir y se produce otra ronda de ventas forzadas. Este patrón puede repetirse varias veces durante mercados alcistas fuertes, y cada ciclo expulsa a los participantes que confunden el apalancamiento con la estrategia. Pero si el mercado transita hacia una menor participación en el apalancamiento, ocurre algo diferente. La acción del precio se estabiliza, la volatilidad disminuye, los márgenes finalmente vuelven a niveles normales. La tendencia continúa, pero a un ritmo demanda que persiste independientemente de la volatilidad del mercado bursátil. Por ello, los intentos de caracterizar los aumentos de margen como mecanismos de supresión permanente fracasan en última instancia al contrastarlos con la realidad observable. Una verdadera supresión requeriría una presión de venta sostenida, independientemente de las condiciones de apalancamiento. Los aumentos de margen no generan presión de venta. Eliminan la inestabilidad de las compras que existían con el capital prestado. Una vez completada esta eliminación, el precio debe volver a responder a las fuerzas reales de la oferta y la demanda que operan en los mercados físicos. Estas fuerzas han cambiado considerablemente en los últimos años. Los bancos centrales, en particular los que se encuentran fuera de los centros financieros occidentales, continúan acumulando oro a medida que se acelera la diversificación de las reservas. Esta demanda opera según plazos estratégicos medidos en años y décadas, completamente inmune a la volatilidad del mercado de futuros, medida en horas y días. Estas instituciones no reciben llamadas de margen, no enfrentan liquidación. Su acumulación continúa independientemente de lo que ocurra en los mercados apalancados. La demanda industrial de plata sigue patrones similares. La capacidad de fabricación de paneles solares continúa expandiéndose globalmente. La producción electrónica crece con la adopción de tecnología. La fabricación de vehículos eléctricos escala hacia arriba. Las aplicaciones médicas y de purificación de agua aumentan con el crecimiento de la población y el desarrollo de infraestructura. Ninguna de estas fuentes de demanda se detiene porque los operadores de futuros en Chicago o Nueva York reciban llamadas de margen. Simultáneamente, las restricciones de suministro que se acumulaban lentamente se han agudizado. La producción minera enfrenta costos crecientes debido a las presiones energéticas, laborales y regulatorias. Las minas existentes se agotan mientras que los nuevos descubrimientos se vuelven más escasos y más costosos de desarrollar. El reciclaje proporciona algo de suministro, pero no puede compensar los déficits de producción primaria. Estas realidades geológicas y económicas operan independientemente de la estructura del mercado financiero. La prueba de cualquier mercado alcista sostenido no es cuán altos pueden subir los precios durante periodos de euforia, sino cómo se comportan bajo presión. Los eventos de margen crean precisamente la presión que distingue las tendencias genuinas de las burbujas especulativas. Comprimen el tiempo, fuerzan las decisiones y destruyen la confianza prestada. Los mercados construidos sobre cimientos sólidos superan estas pruebas y continúan avanzando. Los mercados basados únicamente en el apalancamiento colapsan y no se recuperan. Esta función de prueba es la razón por la que los participantes experimentados del mercado a veces aceptan las correcciones impulsadas por el margen a pesar de las dificultades a corto plazo. Estos eventos proporcionan información que los repuntes suaves no pueden. Revelan dónde existe un soporte genuino después de eliminar la amplificación artificial. Muestran quién mantiene la convicción cuando mantener posiciones se vuelve costoso. Separan el capital comprometido de la especulación transitoria.
Para quienes buscan posicionarse estratégicamente en lugar de operar tácticamente, la lección es la alineación. Los mercados de futuros recompensan la velocidad, la precisión y la gestión del riesgo. Castigan la incomprensión de la mecánica del apalancamiento casi al instante. Los mercados físicos recompensan la paciencia, la preservación del capital y la convicción. Castigan la impaciencia lentamente a través del costo de oportunidad y la erosión de la inflación. Confundir estos dos sistemas conduce a estrategias incompatibles con los instrumentos elegidos. Por lo tanto, la respuesta adecuada a los aumentos de margen depende completamente de cómo se participe en los mercados de metales preciosos. Los operadores de volatilidad deben reducir el tamaño de sus posiciones o salir temporalmente cuando las condiciones exceden sus parámetros de riesgo. Los operadores de cobertura comercial deben asegurarse de que las posiciones se mantengan dimensionadas según la exposición operativa real, en lugar de por convicción especulativa. Los tenedores a largo plazo que acumulan metal físico pueden no hacer nada, reconociendo que la volatilidad de los futuros es irrelevante para su estrategia. Ninguna de estas respuestas es inherentemente superior. Cada una se alinea con diferentes objetivos y diferentes posiciones estructurales dentro del mercado. El error ocurre cuando los participantes aplican respuestas apropiadas para una estructura, mientras operan dentro de otra. Tratar la acumulación física como negociación de futuros o las posiciones de futuros como tenencias físicas crea una desalineación que los eventos de margen exponen brutalmente. El patrón se repite a lo largo de los ciclos con notable consistencia. La volatilidad aumenta a medida que se acumula el apalancamiento. Los márgenes aumentan cuando la volatilidad excede la tolerancia. El apalancamiento sale mediante liquidación forzosa. Los precios se corrigen a medida que la venta supera el interés de compra temporal. La estabilidad regresa a medida que el mercado se restablece a niveles de participación sostenibles. En cada ciclo resurge el debate. En cada ciclo, la mecánica permanece inalterada. Lo único que cambia es quién aprendió de las iteraciones anteriores. La verdad sobre los aumentos de margen en los cómics no es oculta ni conspirativa. Es estructural e incómoda porque elimina las explicaciones simples y exige comprender cómo se gestiona realmente el riesgo en los sistemas apalancados. No ofrece villanos a los que culpar ni atajos que evitar. Requiere aceptar que los mercados son mecanismos con principios operativos específicos que premian la alineación y castigan la incomprensión. Para quienes están dispuestos a participar a este nivel, los eventos de margen se transforman de misterios aterradores en señales esclarecedoras. Marcan momentos en los que los mercados se ven obligados a revelar la verdad sobre su propia composición. Esa verdad puede ser incómoda, pero sienta las bases para tomar decisiones basadas en la estructura en lugar de la emoción. Y en mercados donde el apalancamiento amplifica tanto la perspicacia como el error, esa distinción determina quién preserva el capital y quién no.